Mariam de Soulakiotis, también conocida por sus seguidores como Mariam de Keratea o Madre Rasputín, fue una abadesa, estafadora y asesina en serie griega que acabó con la vida de casi 200 personas, todos seguidores de su secta. Si quieres saber más, quédate con nosotras. La abadesa Miriam Soulakiotis, nacida en 1883 en la zona griega de Keratea, también conocida por sus seguidores como Miriam de Keratea, o en los medios contemporáneos, peyorativamente como Madre Rasputín. Se sabe poco de la vida de Miriam antes de convertirse en monja ortodoxa, excepto que era trabajadora de una fábrica. A comienzos de la década de 1920, Miriam fue monja en la corriente principal de la Iglesia Ortodoxa griega, pero pronto se convirtió en una cercana seguidora de su superior religioso, el obispo Matthew Karpatakis de Brestena. En mayo de 1923, el obispo Matthew decidió autoproclamarse arzobispo y fundar su propio monasterio ortodoxo, Veterocalendaristas. En 1927, la monja se unió a Brestena y fundaron el monasterio de la Virgen de los Pinos, ubicado en la ciudad de Keratea y el pueblo de Kaki Thalassa. El monasterio fue fundado oficialmente para honrar la presencia de la Virgen María, pero Matthew también dejó en claro que el objetivo del monasterio es apoyar financieramente al naciente movimiento del antiguo calendario. Cuando se fundó el monasterio, Matthew tenía 66 años. Los planes para el monasterio habían estado preparándose durante algunos años. En abril de 1925, Miriam adquirió 7 acres adicionales de tierra y más tarde ese año adquirió 2 parcelas de tierra más. En 1938, el convento comenzó a proclamarse como un centro gratuito de tratamiento de tuberculosis, debido a los supuestos beneficios para la salud de su ubicación montañosa y de la gran altitud para aquellos que no podían costear el tratamiento convencional. Aunque el mandato oficial de Miriam como abadesa comenzó en 1950, ya había estado haciendo el trabajo de abadesa desde 1939, asumiendo la plena responsabilidad del monasterio, cuando el arzobispo Matthew tenía 78 años. Matthew le dejó todas las operaciones diarias a ella, ya que estaba durante parte de ese tiempo en prisión o fuera como hierro monte, buscando recompensas espirituales por prácticas monásticas ascéticas, como buscar penitencias a través de ayunos de 40 días, estadías voluntarias en celdas de aislamiento privadas y atar cadenas de metal pesadas a su cuerpo para llevarlas consigo en todo momento. Se dice que la salud de Matthew comenzó a decaer durante la Segunda Guerra Mundial, dejándolo aún menos capaz de supervisar eficazmente a Miriam y haciéndolo más dependiente de ella. Cuando la salud de Matthew comenzó a fallar seriamente en 1950, la ya considerable influencia de Miriam sobre él creció exponencialmente. Después de la muerte de Matthew, Miriam lo sucedido como abad del monasterio. Durante este periodo de su vida, fue descrita y fotografiada vistiendo una versión aún más casta de la típica prenda clerical. Vestía un estilo griego usado por las monjas ortodoxas orientales del más alto rango, que no pueden ascender más alto porque no pueden convertirse en sacerdotisas ordenadas. Esta cubría completamente su frente y cejas. El modus operandi era el siguiente: alentaba a las mujeres ricas a unirse al convento y luego las torturaba hasta que donaran sus fortunas al monasterio. Una vez donado el dinero, Miriam lo malversaba y en algunos casos mataba al donante. Después de establecer el control sobre las otras monjas en el convento, envió a los monjes del monasterio por Grecia en busca de solteronas, viudas y familias adineradas para convertirse. Las sospechas comenzaron a circular cuando varias de las novicias que se presentaban a la abadía donaban propiedades y dinero al lugar sin ser forzadas. Hay que resaltar que también pesaba sobre la monja la muerte de cientos de niños por ser tratados contra la tuberculosis y dejarlos morir de hambre, con el cual el accionar de la mujer cada vez era más cuestionado. La policía se enteró por primera vez de la existencia de Miriam cuando la hija de una mujer adinerada había dejado en herencia todas sus propiedades al monasterio. Presentó una denuncia anónima. Insistió en que su madre no lo había hecho sin verse obligada y acusó a la administración del monasterio de chantaje y amenazas. Pero no fue tiempo después que el reinado de torturas y muertes tuvo su final a comienzos de la década de 1950, cuando algunos niños hambrientos lograron escapar de la abadía
y comenzaron a denunciar los maltratos sufridos. Decenas de policías allanaron el monasterio y se encontraron con el horror, como niños y ancianas en estado de desnutrición y encerrados en el sótano del lugar. Además, encontraron cientos de adoradores de este culto dentro de la abadía, y muchos habían donado herencias y pertenencias al movimiento, pero también se supo de otros que hicieron lo mismo y murieron dentro de esas paredes. Miriam enfrentó además el escrutinio policial cuando buscaban a una joven de 18 años de Toledo, Ohio, nacida en Grecia, Simela Spyrites, que desapareció en 1949. La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos había arrastrado a Simela hasta el monasterio, y su padre, Christos Spyrites, pidió a la embajada griega y a las autoridades de Ohio que tomaran medidas, alegando que su hija fue atraída al convento por una monja que identificó como Miriam, quien dijo que había estado en Estados Unidos para recoger propiedades por valor de $10,000 estadounidenses dejadas al monasterio. También alegaron que el único momento en que se permitía a los médicos estar en el lugar era para firmar certificados de defunción, nunca para llevar a cabo un tratamiento supervisado médicamente de la infección pulmonar mortal y contagiosa. Las víctimas de la administración del monasterio por parte de Miriam, que todavía estaban vivas en la década de 1950, también la acusaron de diversas maneras de tortura, privarlas de comida, encarcelarlas falsamente y golpearlas. Más de 85 agentes de policía allanaron por primera vez el recinto del monasterio la noche del 4 de diciembre de 1950, acompañados por un fiscal adjunto, un juez y un forense, en una operación que duró toda la noche. Al entrar, se llevaron por la fuerza a los 36 niños que se encontraban en el recinto, teniendo que arrebatárselos a las monjas para llevarlos a orfanatos, donde su futuro no era mucho mejor. La policía también liberó a varias ancianas semidesnudas, desnutridas y enfermas atadas en sótanos. Esta situación derivó en su detención y posterior juicio en 1951, en el cual tuvo importantes adhesiones a su favor y en contra por la imagen que mostró la monja desde su abadía. Se informó que en el momento de su arresto había acumulado 300 casas y granjas en toda Grecia, así como oro y joyas. Miriam negó rotundamente todos los cargos contra ella hasta su muerte, ridiculizándolos como ficciones satánicas. Sin embargo, la justicia no dudó en condenarla a unos 15 años de prisión, divididos en 3 juicios distintos. Se decía que había aceptado todas sus sentencias penales, sin emoción, solo santiguándose y diciendo una tranquila oración de venganza a San Mateo, y lejos de arrepentirse de todo, terminó en la prisión de Averov, donde murió a finales de noviembre de 1954 y fue enterrada en los terrenos del convento. No hay consenso sobre su verdadera edad al momento de morir, pero según varias fuentes, la edad colocada en su obituario era de 71. Descrita como una líder de culto, Miriam tenía 400 seguidores viviendo en el monasterio en la cúspide de su poder. Además, los registros estatales mostraron que 500 personas llevaron todas sus propiedades al monasterio y luego murieron en él, lo que los fiscales afirmaron que era un número inusualmente alto para un monasterio operado legítimamente de su tamaño. Desde entonces, una minoría de historiadores afirman que Miriam era inocente y que fue injustamente juzgada. Su secta continuó en la clandestinidad a pesar de haber sido proscrita, y actualmente la veneran como santa y mártir, defendiendo su inocencia. Gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, comparte, dale like y síguenos en las redes sociales. Esperamos que tengan una noche llena de Centric Horror. Bye.